continuar entonces con esta reunión y vamos a empezar con la presentación del doctor Burgess, que es director de nutrición del Instituto Nacional de Nutrición, etc. Y él nos va a hablar de Luis Alberto Vargas, la interdisciplina empleo. Entonces le damos la palabra. Gracias, Rosa María. Pues ante todo, muchas gracias por haberme invitado y haberme compartido la intención de este homenaje a Luis. Y no sabía bien qué presentar, pero se me ocurría, puesto que todo el simposio habla de interdisciplina, pues que eso me sugiere mucho la personalidad de Luis Alberto Vargas, y voy a hacer una muy breve presentación de eso. En realidad, pues, lo cierto es que siempre he pensado que el universo y la realidad son muy complejos y son una sola cosa integral. El desarrollo científico ha hecho que en múltiples disciplinas se partan este conocimiento del universo de alguna manera, pero esas solo integrándose, esas disciplinas pueden representar la realidad. Uno ve que constantemente las disciplinas, en vez de integrarse, se apartan, o que los trucos que emplean los investigadores para acercarse al conocimiento no se siguen de lo lógico, que es regresar a la realidad. Entonces, en ese sentido, pues la interdisciplina es un intento de fundir dinámicamente teorías, instrumentos y fórmulas de diferentes disciplinas para abordar multidimensionalmente los fenómenos. Y pues se menciona ahí a Witts, quien genera el término hace muchos años ya, y toda la parte de la teoría y bases generada por Smith. Esta interdisciplina supone la existencia de un grupo de disciplinas de alguna manera relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos. Y menciona mucho la oceanografía como un buen ejemplo. Se requiere juntar la biología, la física, la geología y la química, por lo menos, para poder explicar lo que pasa en los océanos. Y lo mismo ocurre con nuestra ciencia, con la nutriología, ya que estudia un fenómeno que es biológico, muy complejo, es psicoemocional, es sociocultural y presuponen una interacción muy especial entre los genes que hemos heredado de nuestros antepasados y una serie de factores ambientales o epigenéticos. Hoy hablamos de la epigenética como algo que sin ser genética ni ambiente exactamente, pero explica muchas de las cosas que están sucediendo, por ejemplo en términos de obesidad que mencionaba Juan hace rato. La nutriología es claramente un ejemplo de una disciplina interdisciplinar, y sin ello se vuelve muy frágil, y desgraciadamente en el medio actual esa fragilidad es muy obvia. Como que no regresamos a la realidad, como que no integramos, y entonces no hacemos las cosas como deberían hacerse, y conocemos lo que tenemos que conocer. Nada más, no aspiro a que lean todo eso que aparece ahí, pero la nutriología integra conocimientos de esas otras disciplinas en el marco de su propio campo, de sus propios principios y de su propia estructura conceptual. Y entra la física, la química, la físico-química, la bioquímica, la biología molecular. Todo esto explica mucho de la parte biológica, por supuesto, la fisiología,
o la descomposición, que es la fisiopatología y la patología, y la interacción con fármacos, con tóxicos. Los alimentos poseen inevitablemente sustancias con potencial toxicológico. La ecología, cada vez más está más claro que tenemos que integrarla, la agronomía y en fin, todo lo demás que dice ahí. Y bueno, pues creo yo que este es un buen pretexto para platicar un poco del camino que Luis y yo hemos seguido paralelo de alguna manera durante casi 40 años y muy cercanamente por muchas razones, y que hacen que me dé mucho gusto estar en este homenaje. Y repito lo que ya se mencionó varias veces, de su bonomía, de su amplia cultura, de su curiosidad. Es una persona con una curiosidad muy estimulante, de su imaginación y de su capacidad de trabajo, por no hablar de su generosidad y otras cosas. Pero en fin, Luis Alberto estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM. Aparentemente fuimos de la misma generación, por si no, le pongo ahí que fuera 57-63, porque hace un rato no estábamos suficientemente claros. Pero en 1979 se inició una relación profesional y de amistad, como menciono, que ya casi tiene 40 años y que está marcada por la diversidad de intereses, fundamentalmente. En ese momento yo estaba ocupando la dirección del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. En forma un poquito transitoria, era un periodo de transición entre dos posibles directores, es decir, la directora anterior y el que seguiría, y entonces en forma temporal tomé esa dirección, y estando ahí en 1979, Luis Alberto era el profesor de antropología en la carrera. Una tarde pues, me llegó una invitación a ir a su clase y estaba haciendo que los estudiantes comieran caracoles. Sí, comían caracoles, pues al estilo francés, y pues todos disfrutamos eso, y había muy buen ambiente, y lo recuerdo pues como el primer contacto que tuvimos en el año 79, ya casi 40 años. Sabía yo que usamos mucho las tablas del doctor Ramos Galván, padre Ramos Amaya, como los patrones de crecimiento para los niños mexicanos. Y había unas tablas de Casillas y Vargas, que están aquí sentados enfrente, que eran hechos sobre todo con estudiantes de la UNAM. Leti estaba entonces como parte de la Universidad Nacional. Y en aquel entonces también existían las internacionales, pero decíamos es que no somos iguales los mexicanos a los extranjeros. En realidad sí, pero tenemos historias diferentes, pero la base es la misma. Sin embargo, bueno, desconfiábamos de estas de la Metropolitan Life Insurance Company, y era lo que se usaba, pero eran sumamente complicadas, y quienes la leían cometían el error que comete mucha gente de creer que las tablas son el Evangelio, y que lo que dice ahí ya es palabra divina, y no, son simples cifras que son patrones de referencia, sirven como referencias, no son la verdad absoluta, ni mucho menos. Entonces, bueno, es lo que se utilizaba en aquel entonces, y ese era el panorama. Hoy en día se utiliza el índice de masa corporal que diseñó un criminólogo belga hace ya más de un siglo, que es el índice de masa corporal, pero que en el fondo refleja lo mismo, y que también nos siguen mintiendo, porque hay gentes que creen que ciertos valores son diagnósticos de obesidad o de desnutrición. No, son sugerentes de obesidad o son sugerentes de desnutrición, pero hay mucho que rascarle, porque no están hablándonos del tejido adiposo, sino nada más del peso. En fin, en esta relación, un punto importante que me parece uno de los conceptos fundamentales, yo dedico en mi clase actual,
Ibero un tiempo importante a decirles, no, nos interesa qué aportan. Es que ahorita la publicidad nos señala, es que esto es bueno porque tiene proteínas. ¿Y qué? Todo tiene proteínas. Entonces, eso no es ningún chiste. Lo que sí tienen chiste, o tienen importancia, los alimentos es por esto, por la interpretación antropológica. Y este concepto que desarrolló con Igor de Garín, que paz descanse, recientemente murió, y estamos esperando que París que su biografía me sirve para presionarlo en este momento, para poderlos de nutrición. Y este me parece uno de los conceptos fundamentales, porque solamente metiéndose en estos conceptos puede uno entender por qué la gente come lo que come y por qué le da cierta importancia o no importancia a lo que come. Entonces, este me parece uno de los puntos importantes. Constantemente me refiero a esto en mis clases, en mis escritos, claro, sin negar que esto es un producto de Garín y de Vargas. Otro escenario importante ha sido la revista Cuadernos de Nutrición. Estamos por cumplir 40 años de la segunda etapa, porque hubo una primera que no se toma en cuenta actualmente, de 5 años más, o sea que tendríamos 40 y tantos. Pero está por cumplir la revista 40 años, con altibajos, desde luego, con sufrimientos, porque es muy difícil sacar una revista y esperar que la gente lea. Ya la gente no lee, saca aparatitos y hace cosas con los aparatitos en vez de leer, y esto es un enemigo de la revista, pero ahí vamos. Y él desde aproximadamente 1996 llegó a la revista y ha sido muy positivo en su aportación constantemente en forma de artículos, en forma de editoriales, y muy particularmente en el glosario que sacamos no hace mucho tiempo, hace unos 8 o 10 meses, en el cual estuvimos trabajando porque el pobre español es muy lastimado, particularmente por los científicos, por la gente universitaria, por todos, pero mucho desgraciadamente por los universitarios que traducen del inglés creyendo que el inglés pues, es superior al español, cuando puede ser que no hay ni superiores ni inferiores, y en todo caso es más rico el español, y traducen mal, por ejemplo, los eventos, nos hablan de los eventos, o nos hablan de los niveles, o nos hablan de la evidencia científica, o nos hablan de una serie de cosas que no son más que traducciones pobres del inglés al español. Y bueno, en esto estuvimos trabajando mucho, y nos ha llevado sus conocidos filólogos que han sido sumamente útiles para nosotros. También nos trajo al consejo editorial a Sara, a Rosa María y a Paris y a Yapsi, y disfrutamos pues del apoyo de ellos en la revista. En el año 2002, quien era director del Instituto de Nutrición, el doctor Donato Alarcón Segovia, miembro del Colegio Nacional, organizamos entre él y yo un simposio que se llamó La alimentación de los mexicanos, y trató muchas cosas. Estuvieron tortilla, en fin, estuvieron muchos importantes ponentes hablando de diversos aspectos. Y él en particular pues, tuvo una participación en esa simposio que se convirtió en un libro y que fue bastante citado. En esa misma época, en el 2002, me pidió el entonces presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición que coordinara un libro de historias de la nutrición en América Latina, que fue la publicación número 1 de SLAN, y esto se presentó en Argentina. Pero trabajamos muchísima gente de muchos países de
América Latina, cada quien siguiendo sus propios cartabones. No quisimos uniformar los escritos así de que tuvieran esto y esto, sino como les naciera en cada uno de los capítulos, y en particular, como capítulos generales, uno de ellos fue el mestizaje de la alimentación en América Latina, que realmente que escribió Luis, y que es bien impresionante porque desmenuza las relaciones que se dieron al unirse la cultura indígena con la cultura de los conquistadores, y cómo los alimentos supieron interactuar de muy diversas maneras. Entonces él ahí describe las diversas maneras, y yo recomiendo a quien no conozca este texto que lo lea, porque es sumamente interesante. Luego, entre las cosas que nos tocó hacer en algún momento fue producir las recomendaciones de gestión diaria de nutrimentos para la población mexicana, que son 2 tomos que editó Editorial Médica Panamericana, donde se da toda la parte fisiológica y se da las cifras que deben servir para la planificación económica y demás. Y ahí, pues obviamente le pedimos a Luis, quienes editamos esto, Esther Casanova y un servidor, que nos escribiera sobre la dieta recomendable, pero desde el punto de vista antropológico, artículo o capítulo que también les recomiendo mucho. Luego viene este artículo que nos mencionó Juan Rivera hace un rato, Fundamentos biológicos y culturales de los cambios de la alimentación conducentes a la obesidad, que se hizo para la Academia Nacional de Medicina. Juan me pidió este tipo de enfoque para la obesidad, y obviamente pues le platiqué a Luis y empezamos a trabajar en el capítulo, pero en aquel entonces comenzó a tener un padecimiento que no sabíamos a dónde iba a parar, pero se estaba deteriorando casi día con día. Es un episodio que todos nos sentíamos muy tristes, hasta que una vez yo llamaba para ver cómo seguía, y me dice Leti, me lo estoy llevando ya para emergencia, a no sé dónde, a qué hospital, debes de acordar, Leti. Y bueno, allá, para fortuna, no era nada tan terriblemente grave, pero lo estaba deteriorando de forma terrible. Y yo tenía que lidiar con Juan para explicarle que no podíamos tenerle listo esto todavía. Finalmente Luis se mejoró y pudimos presentarlo. O sea que esto que él les platicó pues tiene su historia personal muy interesante. Bien, obviamente, lógicamente, la tradición, porque no es solo la cocina, es toda la tradición alimentaria mexicana, representada por la michoacana, obtuvo la distinción de patrimonio cultural o patrimonio inmaterial, como quieran llamarle, de la humanidad. Pues trabajamos también para el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que publicó un libro muy bonito en Artes de México en el 2012. Bueno, viene luego una relación con el movimiento Slow Food, que a pesar de estar en inglés sí nos dice lo que quiere decir. En vez de fast food, necesitamos slow food, necesitamos dedicarle tiempo a esto que es muy importante, que es preparar los alimentos y disfrutarlos sobre todo. Y ahí, bueno, pues el contacto con Giorgio Daniel y Alicia Gionella de Tajín, y directamente a través de ellos con Cristina Palacio y Margarita Carrillo, pues también ha resultado sumamente rico. Luego viene, dice ahí, Chepina Peralta, de todos conocido. Ella es amiga personal desde hace muchos años de los dos, y en la actualidad yo entiendo que
nos pidió que hiciéramos la presentación a los dos, pues otra vez un punto de unión. Más tarde escucharán a Amanda Gálvez. Amanda Gálvez es química, ya dirigió ¿cómo se llama? El Centro del Programa Universitario de Alimentos. Y ahí, entre las cosas que inició fue la recuperación de especies subvaloradas, y inició el proyecto que CONACYT apoyó con ese número que está ahí, pero que, entre otras cosas, dio lugar a unas presentaciones. Y nuevamente los dos escribimos un artículo que se llama "¿Qué élites las cocinas mexicanas y la salud?" en la revista digital de la UNAM en el 2016. Bueno, también se ha hablado mucho de la televisión y del radio. Ha habido muy interesantes programas en donde pues hemos participado juntos en un momento dado. Lo mismo que en asesorías a alguna industria de alimentos y, por supuesto, algunas universidades que tratan en este momento de establecer licenciaturas de nutriología. Hay una persona con quien hemos tenido una relación muy cercana, también Ana Parískova, de Checoslovaquia, que pues, es una de las expertas mundiales, y que voy a aprovechar para presionar a Luis, que estamos esperando la biografía de Ana, que él tiene que escribir. Le fascina a una persona que a mí me fascina también, que es Elsie Widdowson. Elsie Widdowson es una nutrióloga inglesa particularmente genial, que entre otras cosas, tocó casi todos los aspectos de la nutriología, como previendo para dónde iba a ir la ciencia. Ella tuvo que luchar porque no permitían a las mujeres estudiar química en Gran Bretaña en la época que ella estudió. Finalmente logró estudiar y logró ser la gran maestra, y todo lo que ella escribe es maravilloso, verdaderamente. Y a mí me ha tocado escucharle anécdotas que sirven para ilustrar cantidad de cosas importantes. Entonces, compartimos con frecuencia nuestra mutua admiración. Y ya vamos a terminar porque pues ambos estamos, como se menciona, en el Colegio Mexicano de Nutriólogos y la Asociación Mexicana de Nutriología. Inclusive me tocó hablar acerca de cuando se le hizo socio mérito de la Asociación Mexicana de Nutriología. No hace mucho estuvimos en el Ceneval, porque el Ceneval evalúa tanto a los que entran como a los que salen a las distintas licenciaturas, y estuvimos ahí platicando un buen rato, no hace mucho. Nos costó mucho trabajo llegar al lugar porque se cayó un árbol ahí enfrente del Ceneval, y fue muy difícil encontrar el lugar donde se tuvo que cambiar la celebración. Hemos compartido una serie de tesis, y finalmente pues él interactúa mucho con la Dirección de Nutrición del Instituto de Letras Impronunciables que dice ahí. Les menciono a Monserrat Salas, a Gabriel Saucedo, a Alberto Isunza, porque la influencia de él, ellos trabajan en la dirección a mi cargo, pero pues yo perfectamente percibo la buena influencia de Luis. Y bueno, creo que en este camino que he mencionado se pone en evidencia esa interdisciplinaridad. Era tan sencillo como eso lo que yo quería decir. Y bueno, creo que con eso he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pujes, por sus palabras. Y vamos a continuar pues, con este programa que estamos teniendo desde la letra, pero estamos todos aquí presentes. Entonces vamos a pedir a Cristina Barros, investigadora independiente, pero
colaboradoras de los trabajos con el doctor Vargas. Por favor, Cristina. Gracias, Rosa María. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar en este merecido reconocimiento al doctor Luis Alberto Vargas y pues estar rodeado de tantos buenos amigos, además de haber probado deliciosos tamales, atole y dulce de frijol. Todo un gusto, que además pues, muestra como sí lo que voy a decir ahora es cierto y está basado en una realidad tangible, no inmaterial, bastante tangible. Y también me da mucho gusto estar en esta mesa al lado del doctor Héctor Burges, a quien conozco yo desde hace más de 40 años. y bueno, pues hemos estado muy cerca a través de la revista Cuadernos de Nutrición por muchos años. Considero que se ha reflexionado un poco sobre las características esenciales de la cocina de los antiguos mexicanos. Esto sería un paso indispensable para el seguimiento a su permanencia en la cocina mexicana actual. Entonces, agradezco de veras a Sara Baggeller, a Rosa María Ramos, a Paris Aguilar esta oportunidad para hacerlo y al mismo tiempo para reconocer el trabajo pionero del doctor Luis Alberto Vargas, quien junto con su esposa Leticia Casillas publicó una historia general de la medicina en México coordinada por el doctor Martínez Cortés, que también nos acompaña hoy, qué gusto. Un importante texto sobre la alimentación llamada prehispánica. Yo no uso la palabra prehispánica, por eso hablo de los antiguos mexicanos. La alimentación entre los mexicas, al que voy a referirme aquí. Recordemos que este ensayo fue publicado en 1984, o sea, realmente sí es un trabajo pionero. Es interesante, para más o menos ubicarnos, la cocina, pero la presencia de la comida prehispánica de Teresa Castelló Iturbide se publicó 2 años después. Es interesante en el texto la importancia que se le concede al medio ambiente como marco para describir la alimentación, en ese artículo. Y esto hablaría un poco también de la interdisciplinariedad a la que ya se ha referido el doctor Burges, ¿no? Entonces inicia con esto. En este medio ambiente es donde se ha dado toda esta gama de alimentos. Y en la introducción señalan a partir de la investigadora noruega experta en nutrición Bente Barth-Eide que los patrones de alimentación están fuertemente influidos por los alimentos accesibles en el medio ambiente en que vive cada grupo humano. Aunque agregan, de todos los elementos que potencialmente podrían servir como alimentos, se seleccionan algunos. Estos serían los alimentos preferidos, y yo diría, aquí empieza la cultura propiamente dicha. Esta característica de estar fuertemente ligada al entorno natural es sin duda una de las que marcan a la antigua cocina mexicana y también a la cocina mexicana actual, que es una de las cocinas regionales. El que nuestro país haya marcadas diferencias regionales y aún diferencias entre poblaciones de una misma región es una muestra de ello. Además implica su notable diversidad culinaria que va acorde con la biodiversidad natural y cultural. México es uno de los 14 países megadiversos que hay en el mundo. Y aquí me detengo para hacer una consideración. No todos los países megadiversos tienen cocinas tan refinadas y variadas como la mexicana, lo que ya implica un principio de diferenciación en relación a otros países y a otras culturas. Los otros países son Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Indonesia y Australia. De ellos destacan por sus cocinas China, India, Perú e Indonesia y desde luego México. Y es que además de ser megadiverso, México está considerado como uno de los países de mayor riqueza en diversidad biológica asociado a conocimientos tradicionales. Esto es, hay una naturaleza y hay un entorno, pero hay una manera de vinculación tan fuerte que se asocia a ese gran patrimonio biológico con el de los conocimientos tradicionales. Esto sería lo que se conoce hoy como patrimonio biocultural. Regreso a la introducción del trabajo de Vargas y Casillas. Allí hay referencia al empleo de tecnologías para aprovechar los alimentos. Van desde las más simples, nos dicen, como es colectar frutos o pequeños animales con las manos, hasta prácticas tan complejas como el cultivo en terrazas, el uso de sistemas de riego o la fertilización de los suelos.
Digamos que en México vive una amplia gama de tecnologías. Menciona como plantas ya presentes en la alimentación en el periodo que va de 14.000 a 7.000 años al frijol, la calabaza, el chile, el amaranto, el aguacate, ciruelas y otros frutos incluidos como las cactáceas. Consideran que los 3 vegetales que con más frecuencia se consumían en la etapa previa a la agricultura eran el mezquite, vainas, semillas, el nopal, pencas y frutos, el maguey, pencas, y que con los 3 se preparan mieles o pastas dulces por ebullición. Esto es con las vainas en el caso del mezquite, con el jugo de las tunas en el caso del nopal y con el aguamiel en cuanto al maguey. Y yo diría que en el caso del mezquite y en el caso de las tunas, incluso esto se da en la época precerámica, porque, por ejemplo, Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, narra cómo en tiempo de tunas se hacía un hoyo en la arena, ahí vertían el jugo de las tunas y lo dejaban fermentarlo, con lo cual ya tenían un colonche y era de fiesta, naturalmente. Y lo mismo ocurre con el mezquite, se machacan las vainas con agua en un hoyo y también se puede lograr ya una bebida. Importante lo que señalan en cuanto a que al parecer los cambios en la alimentación no fueron tan notables con la aparición de la agricultura, pues en la etapa llamada el riego se calcula que cerca del 41% de los alimentos eran vegetales de recolección, 54% provenían de la caza y solo 5% de la agricultura. En una etapa posterior, 7.000 años después, la de venta salada, estaban presentes 17% de plantas silvestres, 25% de carne y 54%, esto sería cacería, y 54% de plantas cultivadas. Esto confirmaría mi propuesta de considerar como otra más de las características de la cocina mexicana que se evidencia actualmente y habla de la continuidad cultural, con una base importante de la recolección, la caza y la pesca. Esto es nuestra cocina. Sí, obviamente trae importantes ingredientes de los cultivos, particularmente de la milpa, pero también de la recolección, caza y pesca. Y está allí presentísimo todavía. Y bueno, desde luego esa recolección, caza y pesca se ligan con el medio ambiente de cada región. Otra característica de la cocina mexicana se vincula con las formas de producción de alimentos. Los antiguos mexicanos fueron extraordinarios biólogos, capaces de domesticar decenas de plantas, varias de las cuales forman parte hoy del sistema alimentario mundial. O sea, esto de la domesticación que Jerzy Redowski y otros autores han señalado es muy importante. Más de 100 plantas domesticadas, entre las cuales están muchas en el sistema alimentario del mundo: maíz, frijol, chile, calabaza, jitomate, amaranto, cacao, vainilla, por mencionar algunos. Barras y casillas se refieren a los avances en los sistemas de riego, a la construcción de terrazas de formación sucesiva y a sistemas como la chinampa. En lo personal había mayor énfasis en el desarrollo del policultivo llamado milpa como una característica más de la cocina mexicana. El maíz es el cultivo central de las milpas en todo el país, pues la presencia de la milpa va más allá de lo que se ha designado como Mesoamérica. Pensemos en Chihuahua, por ejemplo, donde hay milpa. Las plantas básicas que la acompañan son el frijol, la calabaza y, según Sophie Coe, también el chile, de manera que tendríamos que referirnos a la cuarteta mesoamericana y no a la triada. Sin embargo, acorde con el tema de la regionalización, en la milpa el resto de los componentes varía según el medio ambiente y los grupos culturales que la cultivan. Así ocurrió en el pasado. Hoy vemos que en una milpa maya habría frijolil, camote, yuca, jícama, y luego entre las plantas venidas de fuera, pepino, sandía, melón, entre otros productos. En cambio, en una milpa de la Sierra Norte de Puebla, muy conocida, por cierto, por Edelmira Linares, que es una experta en milpa, junto con Robert Bay, encontraremos numerosos quelites que son plantas de recolección, pero inducidas, también plantas medicinales, flores de ornato que van al ritmo de las celebraciones, como en el caso del cempasúchil, que se acompaña con la milpa hasta llegar a la cosecha, que coincide con la ofrenda de muertos,
entre otras especies vegetales. Si unimos la milpa con el traspatio, lugar en el que se cultivan árboles frutales, nopales y hierbas de olor que también varían según la región, y además se crían aves de corral y cerdos, estaremos ante otra característica más. Buena parte de los ingredientes de la cocina mexicana provienen de unidades familiares de autoconsumo, lo que hace a las familias autónomas e independientes. Así fue en el pasado, así es hoy todavía en muchas poblaciones. Con un interesante enfoque médico, Luis Alberto Vargas y Leticia Casillas se detienen en los aportes nutricionales de algunos ingredientes de nuestra cocina. Dejarán de ser médicos. Sería el caso de los aminoácidos de la proteína del maíz y su combinación con otras proteínas como la del frijol y el amaranto para lograr un equilibrio. Asocian certeramente el maíz con la nixtamalización, que aporta el calcio que se requiere a través de la cal que se agrega para hacer nixtamal y hace biodisponible la niacina. Al respecto afirman en su ensayo, con toda claridad, que para poder evaluar adecuadamente la dieta de los pueblos mexicanos, prehispánicos, estoy citando, es necesario conocer la gama de productos que formaban parte de la dieta y la tecnología con que eran obtenidos y preparados los diferentes platillos. Esto es, no solo ingredientes, también tecnología, que fueron muy importantes entre nosotros. Sobre la nixtamalización ha abundado luego el doctor Vargas en su artículo La historia completa del maíz y su nixtamalización, para la Constitución 2007, publicada luego en Análisis de Antropología en versión ampliada, El maíz, viajeros sin equipaje, Análisis de Antropología, enero de 2014. Conforme avanzan las investigaciones en este campo, en el estudio de la nixtamalización, más se valora esta técnica como un aporte de los antiguos mexicanos. Así lo muestran trabajos como el de Octavio Paredes, Fidel Guevara y Luis Arturo Bello en su libro Los alimentos mágicos de las culturas indígenas mesoamericanas, que se publicó luego en la revista Ciencias como La nixtamalización, o sea, un capítulo de ese libro se publicó en la revista Ciencias como La nixtamalización. Y también los numerosos artículos de Juan de Dios Figueroa, investigador del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. La nixtamalización, la masa y la tortilla, con todos sus derivados, que son muestra de la infinita creatividad de las cocineras mexicanas, sería otra importante característica de la cocina mexicana de ayer y hoy. Enumeremos además otras técnicas como el reventado de cereales, maíces palomeros, maíces pozoleros, amaranto, así como el cocimiento al vapor, en horno bajo tierra, barbacoa, y cocimiento a las brasas, que es el más antiguo, e incluso el reventado se hizo primero en la brasa, según los estudios de Colunga y Cizumbo, sobre enramadas, tapesco y desde luego la fermentación. Esta técnica está presente en el proceso de obtención de chocolate a partir de los granos de cacao, en la obtención de esencia de vainilla a partir de la fermentación de los ejotes, de la orquídea, en la de mieles, como es el caso ya mencionado del aguamiel, y también en la fermentación de granos como el maíz, tejuino, tesguino, xocuatole, pozole. Como lo demostró en sus trabajos el doctor Javier Taboada y luego otros investigadores como Patricia Lepri, con el proceso de fermentación se incrementa el valor nutricional de los alimentos. Y además sigue una técnica de conservación. Vargas y Casillas mencionan en su trabajo, y la fermentación está muy presente también en la cocina mexicana, quiero decir. Vargas y Casillas mencionan en su trabajo el aprovechamiento que se hace de dos plantas, el maguey y el amaranto, hojas, granos, harina con los granos reventados. Marco Buenrostro se ha referido al aprovechamiento integral de las plantas como característica de las antiguas culturas de México. Ya en el siglo XVI esto llamó la atención de Francisco Hernández en su Historia Natural de Nueva España. Esta manera de aprovechar todo deriva de la capacidad de observación de nuestros antepasados y de su manera de entender a la naturaleza. Son plantas de aprovechamiento múltiple, 3 que fueron de recolección y que están asociadas al semidesierto: nopal, maguey y mezquite, lo cual habla de la antigüedad de esta relación con la naturaleza, desde los cazadores recolectores. El maíz, el frijol, la calabaza también se aprovechan íntegramente. No me voy a detener mucho aquí, pero imagínense ustedes el maíz
maíz desde la raíz hasta que se convierte en abono, el frijol, su flor, el ejote, la semilla, etc. En cuanto a la preparación de los alimentos, me permito afirmar que la esencia de la cocina mexicana es indígena. Lo son sus ingredientes básicos ya mencionados aquí. También sus condimentos, epazote, pimienta de Tabasco, hoja santa, achiote, rosita de cacao, vainilla, y otros muchos. Hubo sales de primera calidad desde la antigüedad, así sales además de tierra y de mar, así como endulzantes, miel de maguey, de abeja y de otros insectos. Si las salsas caracterizan a las distintas cocinas del mundo, las de México son esencialmente salsas de los más de 250 chiles con usos culinarios localizados por Ricardo Muñoz Zurita en distintas regiones del país. Y no me refiero solo a los distintos moles, que incluyen, por ejemplo, el mole de olla, una preparación de antiguo espíritu, sino también a los pipianes, a los páscanes, a los adobos. En el espíritu del mole de olla estarían también, por ejemplo, las atápacuas michoacanas, y mencionemos aquí a los pozoles. Otra presencia importante son los chiles rellenos en todas sus modalidades. Continúa la presencia de barbacoas y pibes, de birria. En general puede decirse que la cocina mexicana de ayer y hoy es de una gran creatividad y de un especial refinamiento. Las tortillas son acompañamiento y alimento en sí mismas, siguen vigentes y con fuerza los tamales y los atoles. No hay duda de que el maíz es el principal alimento. De este cereal obtenemos la mayor cantidad de hidratos de carbono y de buena parte de nuestras proteínas diarias. Aunque ha disminuido de manera preocupante el consumo de frijol, el doctor Burges y yo nos preocupamos muchísimo por este tema, nadie duda de su presencia en las mesas mexicanas. Si hacemos un recorrido por los recetarios de la colección Cocina Indígena y Popular, constatamos hasta qué punto hay una continuidad en la cocina mexicana, pero también si nos damos una vuelta por mercados en busca de ingredientes o para comer en sus fondas, así como por muchas esquinas, pienso en los tamales, por ejemplo, en las mañanas, en las madrugadas, o en las gorditas, tlacoyos, memelas, tostadas, burritos, aunque sean con harina de trigo, tienen el espíritu de los tacos. De las bebidas muchas son de maíz y vienen de lejos en el tiempo: pozol, tejate, tezuino, tascalate. El pulque sigue presente y hoy tenemos datos arqueológicos que permiten suponer que hubo destilación desde la época prehispánica. Al respecto son significativos los trabajos de Mari Carmen Serra y Juan Carlos Lascano. En todo caso, mezcal, sotol, tequila son bebidas que se elaboran con plantas nativas de México. No puedo dejar de referirme a un aspecto fundamental de cultura alimentaria en México: la cosmovisión, concepto desarrollado ampliamente por Alfredo López Austin y por Johanna Broda de manera destacada, que está muy presente en el entorno de la cocina mexicana. Es el caso del carácter sagrado del vínculo con la naturaleza, de las ceremonias alrededor de la milpa, así como las comidas de celebración tanto del calendario religioso como del calendario de vida, que son comunitarias e influyentes hasta nuestros días. La importancia de la comida como elemento que fortalece la identidad del grupo, de la comunidad, de la región y de la nación es innegable. Mi admiración y respeto por quienes han logrado preservar hasta nuestros días esa rica herencia que nos da raíz. Una felicitación a la doctora Leticia Casillas y al doctor Luis Alberto Vargas por su trabajo pionero acerca de la alimentación de los antiguos mexicanos. A él un especial reconocimiento por su dedicación tenaz de años a este tema, por convocarnos a su grupo de antropología alimentaria y hoy a este merecido homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por este visión, ¿no? Y recordar el trabajo de ahora yo creo que vamos a pedir al doctor Martínez Cortés, porque vamos a pasar un video que hicimos. Fuimos a su casa, lo entrevistamos, nos dio horas de plática y bueno, pues sacamos un video para hablar del doctor Vargas. Y entonces, doctor Martínez Cortés,
pues de verdad le agradecemos mucho las horas que nos dedicó y la compañera Nancy Audelo, no sé si está aquí presente, ha trabajado mucho con el doctor Vargas haciendo videos justificados de nuestra historia y en los videos de la serie los profesionales ante las personas con problemas de salud también ha colaborado en esto. Y ahora pues ella se sumó, así como con los compañeros han hecho la exposición, se suma a este festejo para el doctor Vargas. Pues desde estudiante estuvimos al tanto de su tesis que hizo sobre la cirrosis hepática como médico para recibirse de médico, y era donde ya se le notaban sus orientaciones hacia algo más allá de la medicina. Ya tenía muy bien pensado el continuar su carrera con la antropología. Yo había organizado en el Hospital General de México un servicio de medicina humanística, diríamos, empezábamos así, y pues claro, de inmediato también se sumó a esa situación. Enseñaban la medicina del cuerpo humano y nada de la persona. Entonces, con esas condiciones, me acerqué a los antropólogos y se estableció una relación preciosa, diría yo, con el maestro Beltrán, con 2 o 3 personas más. Era yo al mismo tiempo su médico y era yo también su alumno en unos desayunos inolvidables a los que también invitábamos al doctor Vargas. Mis relaciones con Luis son directas y además a través con la antropología, y además me he ayudado de él en muchas cosas, como en la creación del seminario para el estudio de la medicina del hombre en su totalidad. Él funcionó como secretario y yo como presidente. Ese seminario trabajó semanariamente por más de 10 años. Y tuve nuestra propia editorial, etc. Y ahí empezó en lo que seguimos trabajando, Luis Alberto y yo, en esto de humanizar la medicina, de que la medicina no sea nada más del cuerpo humano, sino de la persona, donde la antropología tiene un lugar muy especial. Voy ascendiendo en ese tipo de cosas, muy ayudado de la filosofía, muy ayudado de la historia. Y claro, Luis entra muy bien en todo eso. Ha sido una labor muy hermosa en la que Luis no solamente es mi compañero, consideramos el seminario ese, donde van neurocientíficos, van todos, etc. Es en 1971 y se cierra en 1985, cuando ya con Luis también hemos hecho en el Hospital General la unidad de medicina biopsicosocial y antropóloga. Y yo ahí saqué el chiste del multi, y le llamo también el multiusos, porque era el tiempo de las diapositivas. Les digo, vamos a ver cómo Luis pone su diapositiva y corre acá a explicar lo de la diapositiva. Luego baja por el bacanal. No había nadie que nos pelara y termina y se aplaude. Pocas son las gentes como Luis Alberto Vargas Guadarrama,
que son realmente personas bondadosas, que son personas leales y que son personas muy interesadas en su trabajo y además muy interesadas en ayudar a los demás. Yo así podría, en unas cuantas palabras, definir a Luis Alberto Vargas. Entonces, con esas características, pues todo lo que haga lo hace precisamente con toda esa profundidad y con toda esa honestidad que es característico de su vida. Estudiante, cantando. Creo que Sir William Osler, el que descubrió una serie de enfermedades muy importantes, dijo algo muy importante, todavía más importante, que las sesiones largas solamente sirven para que te dé bursitis de bici. Entonces, lo que se ha dicho de Luis Alberto Vargas Guadarrama es poco. Y quiero yo enfatizar lo último, porque sin eso no sería lo anterior. Es uno de las... Bueno, yo estoy psicoanalizado con Eric Fromm y conozco ese tipo de cosas, etcétera, de la persona creativa o no creativa, ¿verdad? Entonces, la división de personas que el psicoanálisis humanístico busca es el síndrome de persona creativa o síndrome de persona no creativa. Se le llama también necrofílica y biofílica, pero lo necrofílico no me gusta. Entonces hablaremos de la biofílica y la no biofílica. Luis Alberto es un ejemplo clarísimo de la biofílica. Entonces, eso se caracteriza por una serie de cosas de las que ya se ha dicho. La bondad, el estar siempre atento a cómo puede servir al otro. Yo todo lo que he leído, menos unos cuantos libros de Morgagni, bueno, pues él nos ha pasado, por ejemplo. Ve algo en la computadora que me puede interesar, y yo soy muy interesado en muchas cosas, pues yo también me lo paso. Eso se llama, desde el punto de vista freudiano, amor. Eso se llama amor, una de las características fundamentales de la persona creativa. Ya señalábamos ahí cómo empezamos. Bueno, en primer lugar, la antropología que mi antecesor en este lugar hablaba, no habló de la antropología que tenía como seminario una cantina adjunta. Allí empecé yo. ¿Por qué? Porque me quedó desde estudiante, me quedó chico, y esto es muy importante que se diga, no porque ya me haya sucedido, esa clínica que me estaban enseñando de medicina de la enfermedad. Entonces era yo ratón de hospital, también he sido ratón de biblioteca, y también fui médico de un distinguido poeta, escritor, que fue director del Fondo de la Cultura Económica, y luego hacía una cosa en la revista
Jaime García Termes. Por él tengo que tú lo viste, mi escritorio rodeado de diccionarios, porque dice, quien escribe tiene que estar rodeado de diccionarios. Y tengo diccionario de cómo conversar, de tiempo este y lo demás allá, etc. Aparte de los clásicos. Yo le debo mucho a mis pacientes. Y mis pacientes fueron don Juan Comas, el maestro Aguirre Beltrán, y el otro antropólogo que antes fue maestro rural cuando Jaime toca aquí. Entonces fue una relación muy interesante. Había desayunos que ya sé donde yo convivía con ellos, siempre asistía, o casi siempre asistía Luis, y pues una relación muy especial porque confiaban en mí como médico y yo confiaba que me enseñaran la antropología, pero no salíamos de la antropología, yo le digo de la hamaca, ¿no? Porque el gran triunfo antropológico, maestros, después de que hemos revisado todos sus hospitales, porque yo fui director del Hospital General, es que necesitamos poner hamacas. Porque se le llama muy la antropología de la hamaca. En efecto, pues los pobres no podían dormir sobre colchón, pues entonces las hamacas. Pero no llegamos a esa posibilidad, no nos autorizó la norma. Entonces yo he vivido entre antropólogos porque me interesa mucho la antropología, porque digo, desde estudiante no me cuadró la medicina de la enfermedad, y como yo en la tarde regresaba al hospital para platicar con el paciente que habíamos visto en la mañana, pues me daba cuenta de todo lo que no le había podido decir al médico, o lo que el médico le callaba la boca diciendo, bueno, eso no, oiga doctor, me voy a aliviar eso déjamelo a mí, oye, a eso, etcétera, ¿no? Entonces, no me cuadraba eso. Entonces empecé por comprar un libro de autoanálisis. ¿Qué seré yo el que esté mal en esto? Porque yo desde niño quería ser médico, ¿no? En una escuela extraordinaria cardenista del tiempo de Cárdenas en Michoacán, pero teníamos una profesora que decía, Espíritu Santo, ven, ilumina mi entendimiento para salir. Entonces, allá me decían el doctor Orguín, lo que yo decía desde primaria, que iba a ser médico. ¿Por qué? Ni papá, ni tío, ni mamá, ni quién sabe dónde me había salido. Pero yo me lo imaginaba de otro modo, no del señor que iba y decir, eso no me importa, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los pacientes en la tarde conmigo se quejaban de que si me iría a aliviar, en fin, etcétera, etcétera. Y desde entonces uso siempre bata blanca porque es igual, ¿verdad? Veían la bata y pensaban que eran doctor, ¿verdad? O sea, estudiante de tercer año de medicina. Así empezó con algo que ahora se habla de innovaciones o de creaciones, ¿verdad? Y eso sí lo recomiendo en cada uno de los muchachos. No estén contentos con lo que les están dando. Empiecen a pensar, empiecen a inquietarse, y es como podemos adelantar en nuestras vidas. Entonces, en toda esta historia, cuando nos decidimos a formar un seminario que duró más de 10 años, gestionando todos los jueves hábiles de cada que no había vacaciones, etcétera, donde pudimos invitar a una serie de gentes, fisiólogos, bioquímicos, enfermeras, por supuesto, las afanadoras del pabellón también y todo.
Y cuando se reforzó o se hizo ya más estrecha la relación y el afecto, el cariño entre Luis y yo, él me hizo el servicio de aceptar como secretario. Y entonces empezamos a trabajar todos los jueves. Tuvimos nuestra editorial, que se acabó cuando se nos acabó el dinero, porque primero la tuvimos porque nadie, ¿qué es eso de la medicina de la persona? Aquí. Entonces tuvimos que hacer nuestra editorial. Hemos escrito ahí algunos libros y algunos folletos. La quitamos cuando ya no teníamos con qué escribirla, ¿verdad? Pero de ahí nace todo esto. Y yo quiero decir en este instituto, que la antropología es fundamental para la medicina. La antropología como ciencia del hombre. Y cuando la antropología la vamos orientando hacia determinada cosa, hacia determinada actividad o hacia determinada situación del hombre, va a abarcar toda la enseñanza de quienes tenemos que ver con el hombre. Michel Foucault dijo, historiador y filósofo de la historia, que la clínica es la verdad en la medicina. Yo soy un clínico. ¿Por qué es la verdad de la medicina? Porque ahí es donde en efecto el conocimiento y la persona del médico se enfrentan al dolor humano. Y la desgracia es que los clínicos, pues ya creo que ya ni podemos entrar a la Academia Nacional de Medicina, porque yo le digo ya que les cambien y que le pongan las ciencias médicas. Somos académicos desde hace muchos años, yo y después Luis, por supuesto, etc. Pero si yo así presumiendo de clínico, y ¿qué voy a presentar? ¿La historia clínica de mis pacientes? No, tengo que presentar una cosa y cuántas veces he citado en el extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una cosa que puede ser removida y renacida por una buena antropología. El médico ya no, el médico clínico ya no existe, sino cuando un ex rector era rector, me dijo que hiciéramos un estudio de cómo se enseñaba la clínica en el Hospital General, que yo conocía bien porque yo allí me formé, fui director del hospital, etcétera, etcétera. Y un poco caricaturizando la cosa, no se olvidó, pero por eso no se atrevió a publicarlo. Si toses, radiografía de tórax. Si te duele la panza, entonces estaba de moda el Helicobacter pylori. Si te duele la panza, throw the other side. Esa es la clínica en la actualidad. El actual secretario de Salud, como me llevo bien con él, pues fue mi alumno, etc. Maestro, ahora sí ya llegamos, ya vamos a resolver el problema de la diabetes. Ahora, mire, ya tienen su computadora, ya tienen sus cosas, etc. Le digo, no, pues ya la fregaste. Porque ahora no va ni ver al paciente. Entonces a eso hemos llegado. Y por eso el libro que va a salir pronto, porque ya le vamos a entregar el manuscrito al señor rector que quiere publicarlo. No la Facultad de Medicina, la universidad.
porque estoy demostrando que la medicina se aprende en la universidad, no solamente en la Facultad de Medicina, en filosofía, en eso. Porque me hicieron un homenaje diciendo que yo había traído la historia, la filosofía, la antropología, la medicina. Pues sí, porque eso no la traje, la rescaté, porque eso es, con la pura biología no entendemos al ser humano. Y lo que está pasando es que lo biologizamos y entonces pues ya lo fregamos. Y si a eso se agrega la medicina con robots, pues ya vamos a entender, y con computadora. Entonces vamos a convertir a todos los posibles en robots. Entonces la cosa no es fácil y la cosa no es poco importante el hecho que rescatemos al hombre en su calidad de persona humana en el ejercicio de la medicina. Y así hemos establecido el paradigma medicina humanística de la persona enferma, para combatir al paradigma medicina de la enfermedad. Eso nos ha costado mucho trabajo. Y en algún libro biográfico que me hicieron recientemente sale ahí Octavio Paz, porque cuando lo invitamos a nuestro seminario, se felicitó, pero dice, el maestro se lo van a ningunear, doctor, lo van a ningunear. Y entonces hasta me mandó un artículo que publicó cuando hay lo ningunear. Dice, pero eso es que estamos diciendo la verdad. Cuando estamos diciendo la verdad, se la pasamos a las gentes, ¿no? Entonces ni siquiera tienen razón o motivos para discutir, que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces tenía que ningunear. Llevamos 20 años medio ninguneados. Entonces hemos cambiado las cosas de otro modo, pero no, perdón, pero pues como yo soy médico, me dicen, oiga, maestro, ¿por qué si le cierran una puerta usted se va por otra, etcétera? Y les decía a estos estábamos en Michoacán, en mi pueblo, porque de jubilado me regresé con Lourdes a Morelia y ahí trabajamos en la escuela, ahí nos hicieron doctores honoris causa junto con Juan Ramón de la Fuente, que fue el director que me metió, el rector y Rui Pérez Tamayo, que me ayudó mucho y otros enseñando. Bueno, con eso voy a terminar. Bueno, ¿cómo le hace? Y le digo, estamos en la montaña, por allá así en el cerro del Estribo, no sé. Y le digo, ¿tú has orinado así, aquí en un lugar como aquí, en el campo raso y de bajada? Sí, cómo no, doctor, cómo no. Y mira, entonces fíjate cómo viene el chorrito y encuentra una piedrita. ¿Qué hace el chorrito? Pues le da la vuelta más. Pues eso hago yo. Muchas gracias.